Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Otra vez aquí juntos para aprender un poquito más. El día de hoy un tema muy interesante, la migración en el Perú. Comencemos. A ver, recuerden ustedes que el continente americano no estaba poblado. La humanidad se expandió de África, se expandió hacia Europa, Asia y posiblemente por Asia entró hacia el territorio americano. Recuerden que hay teorías, la teoría asiática, oceánica y australiana. Supuestamente hace 50.000 años, 60.000 años, el hombre pasó por el estrecho de Bering, de Asia a América, y fue bajando, bajando, y pobló todos los países que en esa época no existían como tal, ¿no? Ahora, el primer hombre peruano se calcula que fue el hombre de Paca y Casa. Decimos todavía se procura o se calcula porque ahora hay un debate que tal vez él no era el primer hombre, sino lo ha sido Lauricocha y todo eso. Pero vayamos a esto, imagínense, Paca y Casa fue posiblemente el primer lugar donde ha habitado el primer hombre peruano. De ahí vino a Chivateros, Toquepala, Lauricocha, Paiján, formaron las culturas de Caral, Chavín, Nazca, Paracas y hasta la época inca. Durante todo este periodo hablamos de una raza aborigen propia del Perú. Pero, ¿qué ocurrió? En el año 1532 el Inca Atahualpa en la ciudad de Cajamarca cae bajo el poder de los españoles, Francisco Pizarro y sus huestes y todo eso. Entonces los españoles cuando llegan acá no llegan solos, llegan con un grupo de africanos en forma de esclavos, los africanos obviamente, con algunos centroamericanos, nicaragüenses, panameños, indígenas de esa zona. Entonces al venir a nuestro querido Perú ya están haciendo una migración. Entonces, ¿qué hicieron los españoles? Obviamente por sus intereses del oro y la plata y todo eso en esa época de las conquistas e invasiones. Los españoles nos traen su costumbre, sus características, sus usos, su gastronomía, todo eso. Recuerden ustedes que los españoles tenían influencia árabe porque durante un tiempo habían sido colonia de los árabes, de los musulmanes. Eso más su propia cultura vienen al Perú. Por ejemplo, ya les he dicho su gastronomía, traen lo que es la guitarra, su religión, la religión, lo que es la religión católica, lo traen a nuestro país, que nuestro país no era católico, no tenía esa creencia. Recuerden que nosotros éramos panteístas, creencia en el culto al sol, Huiracocha, la luna, las estrellas y así sucesivamente. Se forma en ahí, ¿qué cosa? Un choque de culturas que va a formar, que va a ser las bases de nuestro país. El Perú es un país pluricultural, varias culturas. Ahora, obviamente, los africanos también empiezan a trabajar en la zona de lo que es Lima, Ica, sobre todo en las haciendas algodoneras, pisando la uva, trabajando la vid, trabajando la caña y todo eso. A los africanos, a la raza africana, no le gustó la sierra del Perú, obviamente por el clima, hacía demasiado fríos. Ellos estaban acostumbrados a un clima más cálido. Durante la época del virreinato se formó esto, ellos llegaron. Ahora, por ejemplo, hubo un cruce de razas. Tal vez esa palabra está un poco mal dicha, pero vamos a explicarlos por qué. De la raza blanca con la indígena nació el mestizaje, el mestizo. Recuerden Inca Garcilaso de la Vega, el mestizo más conocido, ¿no? De ahí, por ejemplo, de la raza blanca con la raza negra, el mulato. De la raza negra con la raza indígena, el sambo. O sea, esta fue una división de razas muy triste, ¿no? Pero ocurrió así. En esa época recuerden que el apellido pesaba tu origen, de dónde era tu familia y todo eso. No es como ahora, ¿no? Ahora, después, ¿qué ocurrió? En la época de la República, ya los españoles pierden, ¿no es cierto? Se declara la independencia. No se han ido todos los españoles. Un grupo se queda aquí. Todavía había esclavitud, pero ¿qué ocurrió? Ramón Castilla declara la libertad a la raza negra. Entonces, como los esclavos son libres, muchos dejan de trabajar con sus antiguos amos en las haciendas. ¿Qué ocurre? No hay mano de obra, no hay quien trabaje. Y de un momento a otro todavía viene el boom del guano. Necesitamos mano de obra. Traer campesinos de nuestras tierras, de las alturas, de la sierra, de la selva, era difícil para ellos porque en esa época el Perú había perdido mucho de su población. Recuerden ustedes que según muchos cronistas en esta época, de la época inca, éramos 12 millones, 10 millones de habitantes, pero en la época del virreinato español, en el primer censo que ellos hacen, caemos a 1 millón de habitantes. Hay una muerte brutal de personas, producto de las epidemias, de las guerras y de todo eso. Entonces, ¿qué ocurrió? En esta época muy poca población había en el Perú, 1 millón y un poco más. Entonces, ¿qué ocurre? Empiezan a venir, empezamos a necesitar mano de obra. Entonces, en China había un problema de sobrepoblación. Miren, en 1850 ya China tenía problemas de sobrepoblación. Entonces, ¿qué ocurrió? Los chinos vinieron al Perú engañados. Tú dirás, ¿pero por qué? Es que allá les prometieron Perú, la tierra del guano, donde hay harto dinero. Vengan a Perú, ahí hay trabajo seguro. Vengan con su familia todos a trabajar.
Miles de chinos, 100.000 aproximadamente en 25 años, 100.000 vinieron al Perú. Lo que no sabían ellos es que al venir al Perú tuvieron prácticamente, fueron tratados como esclavos. Les ponían sus grilletes, los amarraban, los trataban de lo peor, fuera de acá chino. Entonces, ¿por qué razón? Porque a los chinos se les trató mal porque hubo un primer brote de xenofobia. O sea, ¿qué quiere decir? Los peruanos y las personas que vivían en esa época les echaban la culpa de todos los males a los chinos. Recuerden una cosa, en esa época China tenía un problema muy fuerte con una droga llamada opio, la cual se fuma. Y ellos fumaban bastante esta droga. Entonces, estos drogos nos han traído esta cosa, esto, lo malo, todo lo malo es chino. Entonces, hubo un choque muy fuerte. Obviamente los chinos después nos han dado un aporte a nuestra comida. ¿Te imaginas el Perú sin un chifa? Por ejemplo, la palabra chifa viene del cantonés, ¿no es cierto? Que significa comer arroz. Ellos, el chifa que nosotros conocemos no es la comida china neta, es lo chino que se ha mezclado con lo peruano. La gastronomía peruana es una de las mejores muestras del mestizaje. Ahora, ¿después qué viene? Vinieron después los italianos, obviamente, los italianos trajeron sus comidas y tú comes una pizzita y cuando comes la pizza en el Perú obviamente es distinta a la pizza italiana real. El peruano le agarró, le dio su toque del sabor. Comemos los fideos, el panetón. Después vino otra migración de alemanes, incluso de estadounidenses, porque buscaban mayormente negocios. Pero acá viene la cuestión. No fueron una gran mayoría. ¿Qué quiere decir? No fueron cientos, no fueron miles, cientos de miles, no. Fueron pequeños grupos de pobladores que vinieron al Perú. Por ejemplo, los italianos preferían la Argentina, preferían Brasil. ¿Alguna vez has visto un dibujito animado llamado Marco? Un niño que va a buscar a su mamá. Es un niño italiano que va hasta la Argentina a buscar a su mamá. Yo antes no entendía cómo desde Italia, si ahora todos queremos ir a Italia. Es que en esa época Italia tenía problemas de sobrepoblación, no había trabajo y América les daba oportunidades. Acá venía supuestamente a hacerte rico. Pero les digo supuestamente porque no siempre fue así. Entonces, por ejemplo, los estadounidenses que vinieron al Perú, vinieron a hacer negocios, empresarios que se quedaron, ¿no? Y que hasta ahora incluso sus apellidos siguen todavía como dueños de grandes empresas. Ahora, los alemanes se quedaron en Posuso, una parte de la selva, y solo migraron pocos. Entonces, después vino la comunidad palestina, después vinieron los judíos, un grupo de judíos, y también los japoneses. Los japoneses vinieron después, pero había una diferencia entre los japoneses y los chinos. A los japoneses se les trataba de mejor manera que a los chinos. No sé, siempre ha habido una diferencia muy fuerte entre estas dos culturas. Y por último, hace poco nosotros hemos visto esto de la migración de Venezuela, los venezolanos que en su máximo auge han llegado a ser 850.000. Ahora, obviamente, esto se debe a qué cosa. Estos movimientos se deben a cuestiones políticas, culturales, económicas, militares, todo eso, porque la gente se mueve. Ahora, no quiere decir que todos siempre han venido al Perú. En una siguiente clase vamos a tocar la migración del Perú hacia afuera, que también ha sido fuerte. Ahora, no se olviden que todo esto trae consecuencias buenas y también obviamente cosas malas. Las buenas, imagínense la gastronomía peruana sin la influencia de todas estas culturas. Ya no me imagino, por ejemplo, un Perú sin su anticucho, sin su chifa, sin su lomo saltado, sin su ceviche. Y tú dirás, pero todo eso es peruano. Sí, pero cada uno de estos países, de estas culturas, le han dado su toque. Y es más, dentro del Perú ocurre un fenómeno. Nosotros, cada región del Perú también le da un toque distinto. Cuando toquemos el tema de la gastronomía, vamos a ver que el Perú es uno de los países más ricos en esto. Entonces, esto ha sido parte de la migración al Perú. Espero que les haya gustado. Muy buenas tardes.